El modelo de la torre explotó sobre el mármol, como si alguien hubiera dejado caer una ciudad en miniatura. Pedazos de acrílico y aluminio dibujaron constelaciones sobre el suelo pulido. Una de las pequeñas fachadas se partió por la mitad y una gota oscura apareció en la manga del traje caro que miraba desde la cabecera de la sala. Fue una mancha de sangre, apenas perceptible, pero suficiente para que un silencio afilado cortara la sala. «Saca esta porquería de mi vista», dijo Wesley Harrington sin levantar la voz. No buscó tonos. Su desdén era economía del lenguaje. Las miradas siguieron la orden como si estuvieran midiendo la distancia entre sus propios zapatos y la figura caída. En medio del público, el conserje recogía los fragmentos. Se llamaba Darian Taylor, y la luz del foco dibujaba su sombra larga sobre el mármol. Tenía las manos finas, con una red de pequeñas cicatrices en la punta de los dedos, marcas de compases y cómputos pasados, y el compás de su abuelo colgaba de una cadena dentro del bolsillo de su chaqueta de trabajo. Cuando el metal frío rozó la palma, el recuerdo de su abuelo, señalándole cómo trazar una curva perfecta, fue tan nítido como el aroma del desinfectante en la entrada del estudio. La humillación no necesitó palabras más duras. Las risas contenidas, los susurros, el intercambio de miradas cómplices entre ejecutivos construyeron la acusación. Un asistente se acercó con una carpeta, pero antes de que tocara al conserje, Wesley golpeó la mesa con la palma abierta y dejó que el compás de su voz, indiferente, hiciera el resto. ¿No podrías mantener limpio este sitio? Esto es una firma, no un garaje. La sala rió bajo su mando. Darian devolvió la vista al suelo, recogiendo con delicadeza los restos, como si no fueran suyos, porque en cierto modo no lo eran. El modelo era la propiedad del estudio, su pedazo de ciudad a escala, su cuidado, su mantenimiento, incluso su noche anterior de fichas y cálculos hechos en silencio, todo debía permanecer invisible. Fuera del brillo y la bulla, el edificio respiraba otra vida. La placa en la puerta de servicio decía mantenimiento, y dentro del armario de llaves había cajas con herramientas y una pequeña radio que emitía estaciones antiguas. Allí, en la cocina trasera, entre un bote de café molido y un cartel de seguridad con instrucciones en 10 idiomas, Darian guardaba su realidad. Había una farmacia abierta pocas calles más abajo que le despachaba las pastillas con la bolsa doblada, sin preguntas. Había una notificación en su teléfono que decía corte de electricidad mañana y otra que recordaba pago de alquiler vencido. Su vida se medía en plazos y en el escalafón de las noches, de 8 de la mañana a 10 de la noche, luego salir a estudiar planos que nadie le pedía que leyera, a maquinar soluciones que nadie le agradecería. Esa noche, después de quitar el polvo a una vitrina y desplazar con el pulgar los restos de acrílico, Darian encontró algo que nadie más había visto. Entre los folios sueltos, pegados por adhesivo y prisa, había una hoja con el esquema de cimentación de la Dubai Tower. No era la versión oficial de presentación, era un apunte, una anotación a mano en tinta azul, una corrección posible que, si fuese cierta, significaba más que una falta estética. Las cifras estaban mezcladas con, a veces, garabatos, compresión lateral, refuerzo en canto, aplomo. Para cualquiera que no supiera leer la geometría de un edificio, serían garabatos. Para Darian, eran un mapa de peligro. Alguien había probado algo en la computadora. Alguien había impreso y dejado a su alcance una contradicción con la que no conviviría en el acero. Recordó, como una película fugaz, la clase de mecánica de su segundo año en Howard University. El profesor había traído un pilar de hormigón y lo había empujado con una prensa hasta que, de pronto, la pieza había cedido con un gemido íntimo. Los apoyos no deberían recibir empujes, sino transferencias, había dicho entonces, y Darian lo había entendido como quien escucha una verdad sobre su propia espalda, que el empujón lateral, pequeño e insistente, es el que termina por tumbar lo que parece inamovible. La hoja en sus manos hablaba de un empujón en la funda de la torre, de un viento lateral que, acentuado por una combinación de suelos blandos y una junta de dilatación mal resuelta, podría convertir la estructura en un columpio fatídico. No era catastrofismo, era una línea de vulnerabilidad técnica que podía agrandarse, y de pronto el ruido del estudio, los trajes caros y las sonrisas de cristal tuvieron otro sonido,
el latido de una alarma que nadie en la sala estaba escuchando. Al día siguiente, Darien volvió antes del amanecer. No porque quisiera heroísmo, sino porque la urgencia estaba trapeada en su pecho. Tenía que mirar la pieza con cuidado. En la sala de maquetas, bajo la luz fría, la copia física del edificio parecía una isla congelada. Apoyó su palma en el hormigón esquemático y recorrió con los dedos los puntos de Urión. Recordó la lección del profesor: evadir el empujón, distribuir la carga, como pasar una pelota en lugar de retenerla, y encontró dónde, en la maqueta, la transferencia de esfuerzo se concentraba con una crueldad silenciosa. No se trataba solo de teoría, había señales prácticas: el tipo de anclaje usado, la longitud de las vigas secundarias, la disposición de los pilotes. Si los pilotes eran demasiado poco profundos en un sector con tierra compresible, la torre tendría un punto blando. Eso, en una estructura tan alta, podía amplificarse. Darien abrió su cajón de herramientas como si fuera de un cirujano y sacó un compás. Trazó una curva sobre un papel vegetal, midió ángulos con el mismo gesto que usaba para reencontrar el compás de su abuelo. Hizo un pequeño modelo, usando trozos olvidados de la sala, pegamento, cables. Probó variantes. No lo hacía por nobleza romántica. Lo hacía porque, si no intervenía, su abuela, la única familia que le quedaba con vida, podría terminar en la calle por una avalancha de deudas si la compañía dejaba caer contratos o si su trabajo, como él, fuera considerado prescindible en un puerto donde corrían millones. Aquella noche, mientras el edificio guardaba su tensión y el conserje apagaba luces, Darien llevó el modelo a su cuarto de mantenimiento, un espacio estrecho con una ventana que daba a un patio de servicios. Allí la visibilidad era menor, la seguridad menos inquisitiva. Allí podía dibujar sin que el ruido ejecutivo lo viera. Mrs. Chen, la vecina del quinto, le había prometido la batería de su cámara vieja a cambio de que le arreglara la bisagra de la puerta. «Tráeme reyes y me traes la sonrisa», había dicho ella. Mrs. Chen era una de esas mujeres que conocían el valor de un gesto y la economía de una palabra. Le dejó la cámara sin condiciones, con la llave metida en un lazo de tela. Mientras pegaba y recortaba a la luz de una lámpara, Darien recordó cómo la universidad le había enseñado a explicar la resistencia de un pilar. «Imagina un árbol en un prado», susurró en voz baja, como si tutorializara a su propio reflejo. «Si el viento sopla siempre de un lado, tarde o temprano la raíz cede si no se corrige la distribución del peso. Lo mismo ocurre en un edificio, la carga hay que repartirla para que no existan raíces débiles». Añadió un alma de acero a la maqueta, un amortiguador de lateralidad en la base. El modelo se dio menos, se comportó como un cuerpo que ya no tenía miedo del viento. Tomó vídeo con la cámara de Mrs. Chen, explicando cada paso con la tranquilidad de quien explicara a un amigo. Registró los cálculos en un cuaderno barato que llevaba oculto dentro de un manual de instrucciones. Grabó números, fechas, su firma en una página que, si llegaba a hacerse necesaria, demostraría la autoría. No era exhibicionismo, era previsión. La vida le había enseñado que las cosas que no están escritas tienden a desaparecer. Pero la discreción tiene un precio. Para volver a entrar en la oficina sin levantar sospechas, tuvo que aprender rutas alternativas. Ascensores de servicio, puertas que no miraban de frente, un vozarrón que aseguraba pertenencia, pese a no hacerlo. Amara Wilson, la arquitecta que a veces trabajaba hasta la madrugada y siempre dejaba una mancha de lápiz en los dedos, vio la inquietud en sus ojos una noche mientras pasaba junto a la mesa de maquetas. Ella no lo reprendió por llegar tarde. En cambio, dejó sobre la mesa una nota. «Si necesitas que alguien haga de pantalla, habla». Amara era la rara excepción del estudio, negra, de mirada franca, con la paciencia de quien ha aprendido a ser cuidadosa para no sonar exigente. A Darien le bastó con eso. Un gesto, un permiso sin palabras para existir. En el correo interno, sin embargo, circulaban otros nombres. Xavier Chambers aparecía como una estrella ascendente. Joven, carismático, con una cuenta en redes tan alta que sus gestos parecían estratégicos. Era el tipo de arquitecto que dominaba la habitación con una sonrisa y dejaba que su ego se presentara en la palabra nosotros. Xavier era eficiente en apropiarse de las buenas ideas y eficiente también en borrar las manos que las habían tocado primero. Su currículo estaba pulido y en el estudio muchos le atribuían la energía que otros tenían en secreto. A Darien le molestaba menos la competencia que la facilidad con la que Xavier consumía los favores del sistema. Aquella mañana, cuando Darien dejó en la mesa de Amara un sobre sin nombre con el vídeo en una memoria y la nota que decía «Mira, por favor», no esperaba nada espectacular.
No pidió gratitud, solo pidió que alguien competente viera lo que había hecho. Amara, al abrir la sala, palideció. No por la ambición del proyecto, por la verosimilitud técnica. Las correcciones que Darien proponía reducían una transferencia de tensión en la base en un porcentaje apreciable. Si funciona, esto evita una resonancia, murmuró ella, apoyando la frente contra la hoja como si buscara confirmar la certeza con su piel. Hablaron en susurros. Ella le dijo que supervisaría, que miraría con calma, prometió discreción. Pero las corrientes en la empresa tienen dientes. Alguien vio la hoja suelta en una fotocopiadora. Alguien le pidió al becario que pasara una copia al despacho de Xavier. Era como si los pasillos tuvieran oídos. Xavier, con la urgencia del que necesita brillar, interpretó la corrección como un atajo hacia la responsabilidad. En su mente, aquello era la llave que le abriría las puertas que aún no estaban dispuestas a abrirse. Encontró una manera de presentar la modificación como refinamiento propio en una reunión de equipo y, sin demasiado esfuerzo, la idea tomó el perfume del talento reconocido. Nadie entre la gente que contaba preguntó quién había pasado la hoja a sus manos. Nadie, al menos por ahora, parecía predispuesto a preguntar. El día en que la dirección anunció que habría una reunión de inversores, la tensión subió. El inversor principal, Sheikh Al-Fayed, venía desde fuera. Su nombre corría como una alerta. Era de esos hombres que medían la vida en cifras y en tiempos de entrega. Su equipo exigía seguridad y eficiencia, y su presencia significaba que los plazos se apretarían hasta que la cuerda hiciera crujir las sillas. Wesley, que no soportaba la idea de fracasar frente a dinero que no consideraba suyo, se volvió un animal silencioso. En su despacho se encendían luces a las 2 de la madrugada. Llamadas breves, cortes rápidas. El nivel de control subió como una marea. Para Darien, la llegada de Sheikh era una deformación de su tranquilidad doméstica. Si el inversor exigía una solución inmediata y la empresa no la tuviera, el resultado podía ser la venta del proyecto a otra firma, y con ello la pérdida de cualquier posibilidad de que su corrección tuviera eco. Pero también, si la corrección estaba ahí y no era atribuida, alguien más, con carnet y tarjeta de visita, recibiría el reconocimiento. La rabia se mezcló con la ansiedad. Su vida estaba al borde. La medicina de su abuela costaba, y los sobres con demandas de pago le llegaban ya con mancha de urgencia. No es que Darien tuviera un plan de grandeza, tenía un plan de defensa. Grabó su propia explicación en la cámara. Habló al lente como si hablara a un tribunal que aún no existía. Nombra fechas, describe materiales, muestra el compás. En los vídeos se le ve trazar con determinación la curva correcta de una unión, la manera de redistribuir los esfuerzos, y en la pantalla aparecen anotaciones que reducen la tensión de la base en un 18%. Son números creíbles. Una reducción en un 18% de la tensión no es un patrocinio publicitario, es una mejora tangible, mensurable y suficiente para sostener la teoría de que la torre no se rompería por el empujón lateral. Grabó también su mano firmando con la misma rúbrica que usaba en su cuaderno. No estaba buscando ser un héroe mediático, dejaba rastro. Esa fue la primera vez que sintió la fragilidad de su propia seguridad. Guardó los archivos en 3 lugares, la memoria que entregó a Amara, una copia cifrada en una cuenta de correo que solo conocía, y otra dentro de la carcasa hueca de un viejo manual técnico. Cada gesto era una cadena que unía lo posible con lo real. Cuando cerró el sobre y regresó al turno nocturno de limpieza, pasó por el pasillo principal y vio a Xavier acercarse a la mesa de maquetas con la confianza de quien toma algo que cree le pertenece por derecho. Xavier no tenía la sutileza de quien reparaba, tenía la presencia de quien se apropia. Para Darien fue como ver a alguien sujetando la promesa que él había hecho en silencio. Cuando por la tarde Amara le dejó una nota en la bolsa de café, «Ten cuidado». El aviso fue un roce de humanidad que al mismo tiempo pesó en el cuerpo. No sabía todavía si la advertencia era por la posibilidad de que lo culparan de manipulación de documentos o por la posibilidad de que alguien tomara crédito por su trabajo. Ambas opciones olían a peligro. El primer gran giro ocurrió la mañana de la presentación. Xavier pidió hablar primero. Su tono fue seguro. Los trazos de su discurso estaban pulcros, y su gesto calculado. Explicó los ajustes a la base con una naturalidad que buscaba convencer más por seguridad que por técnica. Wesley se inclinó ligeramente hacia adelante y sonrió de la forma en que los que creen en la propia narrativa suelen sonreír, con la satisfacción del dueño de un espectáculo. Las diapositivas iban y venían. Los inversores tomaban notas, asentían.
En la sala el murmullo de aprobación se fue fabricando con la velocidad del eco. Darien vio la escena desde la distancia, fregando vasos en la cocina de Catherine donde había conseguido un uniforme prestado para pasar desapercibido. Tenía una bandeja en la mano, el corazón golpeado por la precisión de cada latido. Cuando Xavier pronunció una frase técnica que Darien no reconocía exactamente, sintió un tirón en el estómago. No porque fuera incapaz de entenderla, sino porque supo, con la certeza que da la experiencia, que se estaba robando no solo una idea, sino la posibilidad de que su medida evitaría tragedias. No fue enojo puro, fue la sensación de que su propio esfuerzo, minado en la noche, se evaporaba a la luz del día. Entonces Darien decidió que no se quedaría mirando. Había grabado todo, tenía pruebas, su cuaderno le pertenecía, y esa determinación le enseñó a moverse de otra manera. Salió del pasillo de servicios con la bandeja, cubriendo una memoria debajo de unos vasos. Pasó por delante de la sala sin hacer preguntas, y se detuvo junto a la mesa de maquetas. Miró la maqueta, y la réplica del problema palpitó ante sus dedos. Al retirar una fachada, su mano rozó una pieza que no debía estar allí. Una nota con iniciales que no reconocía, una copia suelta que Couriers había dejado sobre la superficie. Esa hoja, probablemente la que Xavier había visto, llevaba una firma, la suya no. De pronto, la maquinaria social del estudio parecía pasarle por encima. En el silencioso espacio entre sus respiraciones, Darien pensó en su abuelo, y en el compás que le había enseñado a medir con respeto. Pensó en su madre pidiendo una tarde más de calor en el apartamento. Pensó en Mrs. Chen y su cámara prestada. Y comprendió que no bastaba con tener razón. Alguien debía poder probarla ante la gente que contaba. No por gloria, sino por seguridad. Por la posibilidad de que su nombre se uniera a la obra y no se disolviera en el anonimato de los que limpian el polvo ajeno. Al salir, con la bandeja ya vacía, dejó caer una tarjeta en el bolsillo interior de su chaqueta. Una tarjeta que decía Darien Taylor, Architectural Consultant. No era verdad en el papel, pero lo era en la persona que había aprendido a ser. Fue una pequeña afirmación, un acto simbólico que, en su interior, tenía la fuerza de una promesa. Caminó por el pasillo principal, y cuando pasó cerca del despacho de Wesley, una voz más alta se impuso en la sala. Tenemos que mostrar seguridad. Shake no acepta riesgos. Wesley se apoyó en la mesa, elegante, y miró a Xavier con un brillo de triunfo. Para el CEO, la seguridad se traducía en tranquilidad del mercado. Para Darien, la palabra vibró como un juramento que prometía consecuencias. En la noche, cuando volvió a su cuarto de mantenimiento, encontró una nota pegada en la puerta. No tomes riesgos innecesarios. Anónimo. Fue la primera advertencia. No supo si era para protegerlo o para amenazarlo. Esa ambivalencia le hizo pensar en la fragilidad de su situación con más claridad. Cuando la verdad es versátil, la gente prefiere el brillo de una solución rápida a la idea de reconocer a quien la descubrió en la penumbra. Darien preparó el video final, el que recopilaba todo: su firma, sus cálculos, la demostración práctica con el modelo que reducía la tensión en un 18%. No lo subió ni lo envió, lo dejó en la memoria que Amara aún tenía a buen resguardo. Era un boleto en una caja fuerte improvisada. Aquí, después de esa primera oleada de acciones, llegó el llamado que lo puso al borde. Una notificación al teléfono con la palabra desalojo en el encabezado. Y debajo, la fecha. Era un apremio más cotidiano y más brutal que cualquier discurso en una sala de juntas. Las cuentas se apretaban. Su vida no soportaba la palabra mañana. Se acostó en el pequeño colchón de su cuarto y miró el compás de su abuelo. Se preguntó si la historia de su vida no era, al fin y al cabo, una lección sobre pérdidas y pequeñas recuperaciones. Si había algo que había aprendido en Howard, aunque su diploma quedara incompleto en un cajón, era que la arquitectura no es solo hormigón y acero, es inventar formas de sostener vidas. Y en ese momento juró, en el silencio de su cuarto, que no iba a dejar que la suya se derrumbara sin pelear. Si esta historia está tocándote, suscríbete. Habrá más relatos de gente que lucha en silencio. Las horas que siguieron fueron un montaje de tensiones. Darien ensayó mentalmente la manera de presentar sus pruebas sin exponerse, dejar la memoria en un maletín sin nombre, colocar una copia en la impresora con las palabras «revisión técnica» y esperar a que alguien competente la abra. Pero la vida física tiene límites que los planes no siempre consideran. El estudio tenía cámaras ocultas
y sus rutas de acceso estaban marcadas en el mapa mental de seguridad. Aprendió a moverse como quien respeta la geografía de un territorio que no le pertenece, por los bordes, por los huecos entre la vigilancia. Un día, mientras recortaba cartones en la parte posterior, escuchó un rumor. Javier había sido invitado a la reunión con Shake para explicar las correcciones. El rumor llegó como una advertencia y a la vez como promesa. Si Javier hablaba antes, podría encender la chispa de aceptación antes de que Amara tuviera tiempo de verificar. Dalien sintió la sangre vibrar en las sienes. Esa noche, en la mesa de trabajo, encendió la cámara y habló directamente al objetivo, con voz calma, sin dramatismo. Explicó el hallazgo, mostró el procedimiento, dejó las fechas y los bocetos. Guardó la tarjeta en el bolsillo y salió del cuarto con la decisión de hacer algo que nunca había hecho. No era audaz, era necesario. Recorrió el edificio de servicio hasta llegar a la sala de maquetas. La puerta principal se cerró con un clic. No había público, solo el eco de sus botas contra el suelo. Colocó su miniatura corregida a un lado de la maqueta principal, en un rincón que a simple vista no llamaría la atención. Al lado dejó un cuaderno con notas y la memoria. Escribió con letra apretada: «Por favor, revisa esto a conciencia. D.T.». No cerró la puerta, con la esperanza de que alguien, trabajando hasta tarde, lo encontrara. Era más bien un acto de fe en la red accidental de la empatía profesional, que alguien que amara su oficio vería, entendería y haría lo correcto. Salió con sigilo, pero no con invisibilidad. En el pasillo, una figura se le cruzó. Era Amara. Estaba en pijama, con una taza de té en la mano, como quien no ha dejado de trabajar, pero sí ha elegido un momento para respirar. Sus ojos encontraron los de él por un segundo que pareció eterno. Ella asintió imperceptiblemente, y en ese gesto hubo más promesa que muchas palabras. Comprendieron el pacto sin nombrarlo. Ella miraría, ella cuidaría. Esa misma noche, en su modesto apartamento, abrió el sobre con las facturas y las medicinas y las miró con la frialdad práctica de quien sabe que tendrá que elegir. No quiso pensar en la celebridad repentina. Lo que quería era seguridad, para su abuela, para Mrs. Chen, para la vecina con silla de ruedas que vivía en el cuarto tercero. La justicia para él no era un titular, era el equilibrio entre proteger a los que no tienen voz y reclamar el espacio que el talento le había ganado. El clímax de esta primera fase no llegó en la sala de juntas, sino en el pequeño momento en que guardó el compás en su bolsillo y salió a la calle bajo la lluvia. El mundo olía a asfalto y a comida de puesto. Las luces de la ciudad tenían la misma indiferencia que el estudio. Mientras caminaba, pensó en la posibilidad de ser descubierto, pensando también en la posibilidad, remota pero clara, de que nadie mirara lo suficiente como para ver. Su decisión de actuar le había devuelto algo que hacía tiempo no sentía: agencia. La última imagen que tuvo antes de cerrar esta etapa fue la de la memoria escondida entre las sombras de la maqueta, como una semilla enterrada para que alguien la encontrara. Por fuera, la torre bien podría seguir siendo una ilusión de vidrio y promesas. Por dentro, en una hoja con tinta azul, había una corrección que nadie leía por costumbre. Darien la había convertido en evidencia. Había dejado pistas, había firmado con su letra. Pero la ciudad de grandes decisiones, esa en la que un inversor llamado Shake podía cambiar destinos con una llamada, aún no había hecho su jugada. Y en la penumbra, mientras la noche terminaba y el edificio respiraba en espera de la próxima jornada, Darien se detuvo a mirar el compás una vez más. Era una herramienta antigua, con la punta gastada del uso. Lo cerró con suavidad, como quien protege una herencia. No sabía cuánto tardaría en ser reconocido, pero sabía algo más. La arquitectura de su vida no se iba a caer sin que él luchara por los planos. Con ese pensamiento, caminó hacia el vestuario, subió la escalera de servicio y se preparó para volver al escenario, donde las palabras y los nombres se reparten con la facilidad de los que no conocen sacrificio. El telón, por ahora, estaba a medio bajar. La pieza no había terminado, pero la semilla estaba plantada, la evidencia lista, y la posibilidad de que alguien, quizá el CEO, quizá el inversor, quizá la misma ciudad, pidiera públicamente al verdadero arquitecto, empezaba a tomar forma como una posibilidad que ardía en la distancia.
En su bolsillo, el compás dormía. En su mente, la voz de su abuelo insistía en la precisión de la línea. Y en la sala grande, una voz masculina, segura, repetía una y otra vez: «Tenemos que mostrar seguridad». La mañana en que llegaron los equipos de Sheikh Al-Fayed, el estudio olía a café fuerte y a inquietud. Había rostros que no estaban en la lista de siempre, hombres de traje que consultaban relojes sin mirar las cifras, ingenieras con portátiles que parecían estudiar el aire. El vestíbulo vibraba con la energía de lo que podría ser una salvación o un final. Wesley Harrington repetía su sonrisa hasta que ésta se volvió un músculo cansado. La fachada de control empezaba a resquebrajarse por debajo. En la sala de juntas, las sillas se llenaron y la maqueta quedó en el centro como la razón tangible de todo el movimiento. Xavier entró con la seguridad del que ya dibuja su futuro en curvas ajenas. Empezó su exposición con voz pulida. Habló de optimización y escalabilidad, de márgenes y branding. Sus diapositivas eran precisas, sus gráficos limpios. Su presencia era la de quien ha aprendido a convertir ambición en retórica. Pero la pregunta clavada bajo esa retórica era otra. Los técnicos del Sheikh pedían verificaciones que fueran más que palabras. Querían datos, simulaciones, pruebas en tiempo real. Amara, sentada a un lado, sostenía en la palma de la mano la memoria que Darien le había dado. Su mirada iba y venía entre las ecuaciones en pantalla y la anotación audaz en tinta azul que había encontrado. Había un temblor en su postura, un movimiento sutil de tensión profesional. Lo que veía ahí tenía sentido estructural. Cuando Xavier terminó, el director técnico del equipo de Sheikh pidió replicar los cálculos y someterlos a la simulación dinámica con el software que preferían usar. Xavier aceptó confiado, aunque en su rostro la confianza empezó a agrietarse cuando el técnico le pidió archivos de origen y trazabilidad de cambios. Fue entonces cuando en la pantalla del proyector apareció otra cosa, un video corto, claramente grabado con una cámara amateur, pero con una narración calmada y manos que trazaban con un compás. La imagen mostraba a alguien realizando una prueba en miniatura, el pequeño modelo sometido a una fuerza lateral simulada, y ante la cámara, el mismo narrador explicando por qué una cierta modificación en la base redistribuía la carga. El nombre en la esquina del archivo decía DT. Corrección base V3. La sala se quedó casi sin aire. Xavier palideció. Wesley apretó la mandíbula. Los asistentes del inversor intercambiaron miradas de alerta. El técnico del Sheikh detuvo la reproducción en un fotograma y solicitó copias para análisis. ¿Quién presentó esto?, preguntó. Nadie respondió al principio. Amara, con la memoria escondida en su bolsillo, sintió la sangre latir en las sienes. Había llegado el momento de actuar, pero también de proteger. En la cocina de catering, con la bandeja ya vacía, Darien observaba a distancia la puerta de la sala de juntas. Vestía el uniforme prestado, su nombre escrito con un rotulador barato en una etiqueta que palpitaba con ironía: voluntario de catering. La bandeja le daba una excusa y una línea de escape. Pero cuando la reproducción terminó y una voz preguntó si alguien tenía más evidencias, algo dentro de él galvanizó la necesidad de salir del anonimato. Había ensayado la intervención cientos de veces en su cabeza, cómo colocar el compás sobre la mesa y dejar que fuese él quien hablara. No lo hizo por vanidad, lo hizo por su abuela, por la vecina con la silla de ruedas, por todas las vidas que podían depender de un cálculo correcto. Delante de la puerta, respiró hondo y entró. Las miradas se volvieron hacia la figura inesperada, un hombre de mono gris, con manos manchadas de detergente, avanzando entre los asistentes. «Señores», dijo, y su voz no tembló, «soy Darien Taylor. He preparado esa corrección». El silencio fue inmediato, no por reverencia, sino por la incredulidad de lo improbable. Wesley se levantó como una reacción predeterminada. Xavier abrió la boca para cortar, pero la sala ya se había convertido en un tribunal de miradas. «¿El conserje?», murmuró alguien. A esa palabra siguieron risas ahogadas y alguna que otra mirada que pretendía ser compasiva. Darien se mantuvo en pie, con el compás del abuelo en la mano. No enseñó el orgullo ni la rabia, mostró solo pruebas,
su cuaderno lleno de números, el vídeo en el cual explicaba paso a paso la lógica de la corrección y la memoria que hacía semanas había depositado en manos de Amara. ¿Tienes autorización para esto?, preguntó Wesley, la frase con la intención de convertir la presencia de Darien en una falta de respeto profesional. No la tengo, respondió Darien con calma. No la necesito para demostrar lo que es verdadero. Amara se adelantó entonces, puso en la mesa la memoria que había guardado y dijo: no es una cuestión de título, es una cuestión de evidencia. Los números están aquí y coinciden con lo que hemos simulado. Hizo una pausa y miró a los ingenieros del Sheikh. Si quieren pueden correr la simulación ahora. No hay dogmas, solo datos. Los técnicos tomaron los archivos y en minutos ejecutaron la simulación. En la proyección se vieron curvas de desplazamiento lateral, picos de resonancia, y luego la línea tendida por la propuesta de Darien. Una reducción clara del 18% en la tensión máxima en la base bajo cargas laterales, y una disminución adicional de la amplitud de oscilación de un 22% cuando se integraba el amortiguador lateral que Darien había propuesto. Para los ojos técnicos era un margen apreciable. Para los financieros era una diferencia entre una posible catástrofe y una inversión segura. Javier se revolvió en la silla. Empezó a hablar con prisa, interrumpiendo las lecturas, tratando de convertir el momento en una discusión de procedimiento. Dijo que los archivos habían sido sometidos a revisión interna y que él había realizado los ajustes necesarios. Quiso atribuir la corrección a una refinación de equipo. Pero la sala ya no era un teatro de aplausos, era un tribunal de pruebas. El vídeo de Darien mostraba fechas anteriores a cualquier intervención de Javier, y el cuaderno llevaba su rúbrica, aquella misma tinta azul que había visto Amara. Además, había otra prueba que nadie esperaba. Mrs. Chen, la vecina, había registrado con su cámara la secuencia de noches en las que Darien había trabajado, y en el archivo aparecía, en una solapa de la grabación, la fecha clara, el sonido de la lámpara, la respiración de alguien concentrado, y, por si faltaba, la voz de Darien explicando los pasos. La imagen de la cámara de Mrs. Chen, enviada por mensaje por la propia mujer a Amara en un instante de fe compartida, llegó a la sala. Ante esa concatenación de evidencias, el silencio se quebró en otra dirección: la prensa. Un asistente del Sheikh, con la velocidad del que huele la noticia, sacó su teléfono y comenzó a emitir en vivo. En minutos, la sala dejó de ser un espacio cerrado. Se abrió a un público que decidió mirar. Las cuentas de los periódicos financieros, los perfiles de arquitectura, los portales de noticias internacionales comenzaron a repicar con el nombre de Darien Taylor, conserje o arquitecto. Wesley buscó recuperar el control. Habló de procedimientos, de credenciales y de la cadena de responsabilidad. No podemos simplemente aceptar afirmaciones anónimas, dijo. Pero su frase se perdió cuando Sheikh Al-Faez, que hasta entonces había observado con la mirada de quien mide pérdidas y ganancias, se levantó con resolución. Si hay una mejora estructural que reduce riesgo en un 18% y puede añadirse sin escándalo a los plazos, quiero que esa mejora forme parte del proyecto, dijo Sheikh con la voz pragmática del inversor que no tolera riesgos innecesarios. Pero necesitamos trazabilidad, necesitamos saber quién es el autor y que sea reconocido. Si esto es tan importante, el verdadero responsable debe estar ante nosotros. La sala murmuró. Wesley tragó saliva, habiéndolo subestimado todo. La elección de un plan que validaba la corrección sin identificar al autor ahora le pegaba como una contradicción al ego. ¿Quiere que...? Comenzó a decir. Sí, interrumpió Sheikh. Quiero al verdadero arquitecto en esta sala. Según el guión del poder, aquello debía ser un ejercicio de control, llamar a filas y repartir reconocimientos en una coreografía planificada. Pero cuando la pregunta flotó sin dueño, todos los ojos volvieron a Darien, que aún sostenía el compás en la palma de la mano como si fuera la única verdad tangible que poseía. La pregunta abierta, en la boca del inversor, fue la luz que obligó a Wesley a perder fecha. Si negaba, parecía encubrir. Si aceptaba, reconocía la falla de su gestión. Si el verdadero autor está aquí, que hable, dijo Sheikh, mirando a Wesley como quien exige honestidad. Wesley, con rostro endurecido por la necesidad, dio un paso que resonó. Miró a Darien, y por un instante, la tensión del poder se rompió en una mezcla de nervio y cálculo. Había otra crisis posible, y repartir responsabilidades sin una figura para recibirlas no mitigaba la presión mediática.
con voz más baja de la que había usado hasta entonces, preguntó: ¿Eres tú, entonces, el autor de esa corrección? La sala contuvo la respiración. La pregunta, formulada por el CEO, no tuvo la elegancia del reconocimiento. Era una exigencia, una necesidad de reorientar el relato corporativo. La palabra conserje flotó otra vez, pero esta vez la expectativa era distinta. No solo se trataba de demostrar la autoría, sino de responder a una urgencia real. Darien respiró y habló sin teatralidades. Sí, he trabajado en esto. Lo hice por seguridad y lo dejé en manos de Amara porque no tenía la manera de exigir que se me reconociera. Hubo murmullos indignados, algunos de sorpresa, otros de condena. Xavier se levantó como un animal herido y su discurso intentó convertir la acción de Darien en una falta de protocolo, en una intromisión. «Esto pone en riesgo la reputación del estudio», dijo. «No puedes permitir que gente sin credenciales modifique diseños en un proyecto de esta escala». Pero la sala ya no estaba dispuesta a ser gobernada por la simple estética de la reputación. Los técnicos confirmaron los archivos, la cámara de Mrs. Chen corroboró la cronología. Incluso algunos de los asistentes del propio estudio, que durante meses habían visto a Darien moverse por los rincones, reconocieron en pequeños gestos la solvencia de su trabajo, la forma en que había trazado la curva en la maqueta, la precisión de sus cortes, la claridad de su lógica. Aquello que había sido invisible empezó a mostrarse, no por un acto de clemencia, sino por la concatenación de pruebas. Sheikh tomó una decisión que dejó a Wesley sin opciones cómodas. Exigió que Darien formara parte del equipo de validación técnica del proyecto y que se negociara de inmediato su incorporación, con un acuerdo económico y cláusulas de protección para los residentes afectados por las prácticas del estudio. Propuso además que se habilitara un fondo temporal para cubrir los gastos inmediatos de familias en riesgo de desalojo en la zona de la obra y un programa de formación para jóvenes locales antes de que el proyecto siguiera adelante. La sala estalló en una mezcla de reacciones: alivio, sorpresa, alivio incrédulo en algunas caras y enojo en otras. Wesley, con la garganta apretada, comprendió que había perdido la narrativa. No cabía otra salida que aceptar. Lo hizo con un gesto que parecía más una obligación que un acto de humildad. El acuerdo fue más que un reconocimiento simbólico. En la sala, entre apretadas de manos medidas y miradas de cálculo, se redactaron puntos concretos. Puesto como consultor de integridad estructural dentro del equipo del proyecto, remuneración adecuada y firmada, cláusula de protección para vecinos que aseguraba alquiler temporal por 6 meses y comité ciudadano para supervisar la relocalización, y un pequeño fondo para cubrir medicación y gastos inmediatos de la abuela de Darien. Sheikh, con su manera práctica, también exigió la creación de un plan de comunicación que integrara a Darien como vocero técnico en futuras presentaciones. Xavier recibió, en la negociación, un mensaje claro. Su improvisación había sido oportunista y peligrosa. No se le expulsó al instante, la empresa no buscaba escándalo completo, pero sí se le apartó de la conducción técnica del proyecto para someterle a revisiones y supervisión. Era una consecuencia proporcional que mantenía la cordura profesional, pero que también enviaba una señal a la estructura del estudio. Las apropiaciones tendrían consecuencias. Al salir de la sala de juntas con el contrato en mano, Darien sintió una descarga de emociones que no tenía lenguaje perfecto para describir. Alegría, claro. Alivio, con seguridad. Miedo, también, porque el mundo de las palabras públicas y las cámaras es un lugar nuevo y hostil. Pero hubo otra verdad. Ahora tendría que transitar la línea que va entre la técnica y la exposición pública. No era el chico que había trabajado a escondidas. Era un profesional con nombre en una mesa. La prensa no dejó pasar la oportunidad. En minutos, cuentas y portales publicaron titulares. El conserje que salvó la torre de Dubái. De Howard a la sala de juntas. El ingenio de Darien Taylor. Y otros que, en su intento de sintetizar, buscaban la emoción. Las entrevistas llegaron con una intensidad nueva. Fotógrafos que querían una imagen del compás. Reporteros que pedían detalles técnicos en vivo. Darien se encontró, por primera vez, en el centro de un relato que no había buscado. No todo fue confort. Hubo comentarios que rozaron la condescendencia, preguntas sobre su formación, miradas que intentaban medir cuánto duraría la revelación. Pero también hubo reacciones sinceras, estudiantes de arquitectura que vieron en su historia una posibilidad, vecinos que llamaron para agradecer, Howard University, que había seguido su trayectoria en la sombra,
Envió un correo formal invitándole a conversar sobre la posibilidad de terminar su formación con una beca o apoyo. Era la mezcla de puertas que se abrían por distintos motivos, algunos por el reconocimiento técnico, otros por la narrativa que el público quería creer. En los días siguientes, la validación técnica siguió su curso. Los ingenieros del Sheikh pidieron replicar las pruebas en mayor escala, con maquetas más robustas y análisis sísmicos que integraran las condiciones del sitio real. Amara trabajó codo a codo con Darien, desgranando detalles, ajustando números, llevando la intuición práctica de él a los marcos metodológicos que exigían los protocolos. La colaboración fue franca. Él ofrecía intuiciones que venían de la práctica y la mirada del oficio. Ella entregaba herramientas formales para convertir esas intuiciones en documentos que resistieran auditorías. El resultado fue una versión final de la modificación que incluía un perfil de pilotes revisado, una disposición de vigas reordenada para mejor transferencia de carga y un amortiguador lateral alojado en la primera plataforma subterránea. Las simulaciones mostraron una reducción de desplazamiento lateral de hasta un 25% en condiciones de viento extremo combinado con carga dinámica, según el paquete de análisis que corrían los técnicos. Para los ojos no técnicos, esas cifras eran números. Para quienes entendían, eran seguridad. La cadena de consecuencias se extendió más allá del proyecto. Wesley, forzado por Sheikh a responder públicamente, anunció cambios en la política interna del estudio, un reciente protocolo de reconocimiento de autoría en el que se formalizaría la pista de contribuciones aún en etapas tempranas. Sin embargo, la medida fue recibida con escepticismo por muchos, que vieron en ella un parche que llegaba tarde. Darien insistió en que no quería ser el símbolo de una reforma superficial. «Necesito estructuras que funcionen», dijo en una entrevista, y su frase resonó más que cualquier título. «No quiero un trofeo. Quiero procesos que impidan que otro Darien tenga que ocultarse para salvar vidas». Mientras tanto, en la comunidad donde vivía, la noticia tuvo efectos tangibles. La alcaldía local, presionada por la prensa y por las imágenes de familias en riesgo, abrió una mesa de diálogo, y el estudio, bajo la presión de Sheikh y de la opinión pública, comprometió recursos para un programa temporal de alojamiento y asesoría. Se negoció además que parte de los beneficios del proyecto se destinarían a un fondo para formación técnica en el barrio. Darien, con una voz que ya no era solo suya sino de quienes lo acompañaban, fue invitado a formar parte de la comisión que diseñaría el programa de becas y prácticas para jóvenes. Su primer gesto fue sencillo: dedicar una de las becas al recuerdo de su abuelo. Xavier, por su parte, vivió una secuencia menos dramática pero con peso profesional. Fue relegado a una posición de sombra, obligado a cofirmar documentos y a pasar por revisiones. No hubo expulsión pública, pero la humillación estaba servida. Su ascenso se había detenido en seco y su reputación en el estudio había perdido lustre. En privado, algunos compañeros lo defendieron, argumentando que la carrera joven no debía arruinarse por un error. Otros, con más honestidad, reconocieron la ventaja que había tomado. Xavier intentó un gesto que no fue del todo victorioso. Ofreció disculpas públicas y pidió trabajar bajo la tutela de Amara y Darien para aprender a hacer debido creditamiento. No era una absolución, pero fue un paso para contener la espiral de resentimiento que podía haber derivado en algo peor. La viralidad de la historia trajo también oportunidades. Howard University contactó a Darien con una propuesta concreta: un programa para completar su título con reconocimiento de la experiencia y la posibilidad de integrar a estudiantes del barrio en prácticas reales con financiación. Era una reparación tardía, quizás, pero además una posibilidad tangible de continuidad. Darien, con la serenidad que lo había caracterizado en la sala de juntas, aceptó la reunión para evaluar cómo esa puerta podía abrirse no solo para él, sino para otros. Uno de los momentos más delicados fue la negociación de su propio contrato. Él no quería ser usado como icono, quería condiciones laborales claras. Entre los puntos que condicionó: un salario acorde, un puesto con responsabilidades técnicas reales, la inclusión de una cláusula de visibilidad en presentaciones públicas y la garantía de que en el equipo su nombre figura como autor de las correcciones. También pidió que se incluyera un paquete de apoyo para los vecinos más vulnerables, cobertura de alquiler por 6 meses y un fondo de emergencia para medicinas y gastos básicos. Sheikh aceptó la mayoría de las condiciones como un coste menor en comparación con lo que había evitado. Wesley aceptó, rumiando, pero consciente de que la empresa necesitaba avanzar y que la exposición pública no perdonaría más dilaciones.
Con el tiempo, la historia que había empezado en una maqueta rota se fue convirtiendo en algo más amplio: mesas de diálogo con organizaciones locales, la creación de un programa de formación que llamaron Trazos y Oportunidades, y la intencionalidad de pensar el diseño como un acto que impacta vidas. En una de las primeras sesiones de ese programa, Darien se sentó frente a un grupo de adolescentes y habló de la arquitectura no como un castillo de egos, sino como la ciencia de sostener vidas. Mostró su compás, lo dejó sobre la mesa como un amuleto y les enseñó a dibujar una curva. No es el compás, dijo, es lo que haces con él. Puedes medir una curva para hacer un adorno o para sostener una vida. Aprended a distinguir cuándo vuestra línea sirve a alguien. El trabajo con Amara fue fructífero y, más allá de una relación profesional, se convirtió en una alianza de respeto mutuo. Ella le presentó a colegas, le recomendó librerías técnicas y le enseñó a convertir la intuición en documentos con firmas válidas. En un acto simbólico, cuando todo disminuyó su furor mediático, Amara hizo público su reconocimiento, no como un acto dramático, sino como una práctica. En una conferencia, brindó crédito explícito y habló de la importancia de crear procedimientos para proteger a quienes, como Darien, contribuyen desde la periferia. El epílogo de ese movimiento tuvo capas. Algunos recursos llegaron y se transformaron en medidas concretas: pisos temporales para familias, un fondo para medicación y el inicio de la construcción de un pequeño centro comunitario diseñado por los nuevos programas de prácticas, donde Darien colaboró en el proyecto arquitectónico. Era el primer encargo real que el barrio recibía como contrapartida por años de inequidad. En la inauguración del centro, que fue modesta pero sentida, Darien ajustó con cuidado uno de los tornillos del panel de acceso. Allí, en la plaza, Mrs. Chen le regaló una taza de té y bromeó con la misma crudeza cariñosa de siempre. Si vuelves a esconderte, te pego con la tapa, chico. No todo cambió de la noche a la mañana. Wesley mantuvo su puesto y la empresa adoptó medidas que algunos consideraron cosméticas. El sistema no se transformó por completo, pero se había abierto una grieta por la que pudo filtrarse una ética distinta: la del reconocimiento real, la de la trazabilidad de trabajos y la de la responsabilidad social. Darien, con su posición recién ganada, usó esa grieta para empujar proyectos que beneficiaran directamente a su vecindario: contrataciones locales, becas y prácticas. No lo hizo con furia, sino con la paciencia de quien construye con ladrillos lentos. En lo personal, su vida también tomó un cauce que le permitió respirar. La cláusula contractual cubrió los gastos de la abuela y aseguró la medicación que ella necesitaba. Darien, por primera vez en años, pudo dormir con la sensación de que la deuda no sería una espada que colgara sobre su cabeza. Aprendió además a traducir su lenguaje de taller a un lenguaje institucional sin traicionar su manera de entender los cuerpos estructurales. Su presencia en entrevistas fue honesta y medida, no buscó el protagonismo fácil ni la redención narrativa que lo convirtiera en algo distinto a lo que era. Hubo un momento que quedó en la memoria de quienes lo acompañaron: el día en que Wesley, frente a una mesa de trabajadores y voluntarios en el centro comunitario, se acercó a Darien. La conversación fue breve, sin aspavientos. «No supe ver», dijo Wesley, en una voz cruda que no pretendía ser una confesión dramática, sino un reconocimiento tardío. «Hicimos mal, y algunos de los cambios vendrán tarde». Darien lo miró, y en sus ojos no había ni clemencia ni rencor absoluto, solo la claridad de quien ha aprendido que la dignidad es una construcción diaria. «No se trata de mí», respondió, «se trata de que no vuelva a pasar». El tiempo cerró una etapa. La Torre de Dubái, con la corrección incorporada, siguió su proceso de construcción bajo supervisión rigurosa. La deuda técnica se mitigó. La comunidad local obtuvo recursos y oportunidades que antes parecían inalcanzables. Y Darien empezó a recibir encargos que ya no necesitaban de la sombra. Su primer proyecto propio fue pequeño: un pabellón en el centro comunitario donde jóvenes podían reunirse, estudiar y aprender oficios. Diseñó el espacio con detalle, trazando curvas que recordaban las lecciones de su abuelo. Inauguró el pabellón con la misma sencillez con la que había actuado en la sala de juntas, sin gestos grandilocuentes, con el compás colgando del bolsillo y Mrs. Chen en la primera fila, aplaudiendo con la misma firmeza que en la cocina. La historia de Darien se convirtió en una referencia para debates sobre autoría y visibilidad en el mundo profesional. Algunas la simplificaron en titulares y la transformaron en un cliché. Otras la estudiaron con la complejidad que merecía.
Para Darien, sin embargo, la victoria mayor no fue un titular ni una cuenta bancaria más abultada. Fue ver a un vecino, con trabajo asegurado, decidir estudiar diseño. Fue recibir una carta de Howard en la cual no solo se le ofrecía la posibilidad de terminar su formación, sino la opción de ser mentor para otros estudiantes con situación parecida. Fue, en definitiva, comprobar que la arquitectura podía volver a ser algo que sostenía vidas y no solo economías. En la última escena de esta parte de su vida, Darien se sentó en su pequeño estudio improvisado junto a la ventana que daba al patio de servicios. Sobre la mesa había un plano a escala del pabellón, un compás con la punta gastada y la fotografía de su abuelo en el marco de una libreta vieja. Ajustó el compás, trazó una curva y sonrió con la serenidad de quien no necesita que lo vean para saber que ha hecho lo correcto. Afuera, las voces del barrio se mezclaban con el ruido de la ciudad. En la distancia, el trabajo de la torre continuaba, ahora con más ojos vigilantes y menos posibilidades de error omitido. Cuando cerró la libreta, dejó a un lado el compás y miró su teléfono. Había mensajes de estudiantes, de Amara y de Mrs. Chen, y un email con el asunto propuesta de Howard. Darien apoyó la mano sobre el compás, como una promesa renovada. No olvidó los días de ocultar modelos ni las noches litigiosas de cálculo. Guardó esas memorias como planos que le servían de guía. Sabía que la lucha por la visibilidad era más larga que un titular y que su papel apenas empezaba. Pero también comprendió la evidencia más sencilla y la más poderosa. A veces, la verdad exige que alguien tome la palabra. Y cuando eso ocurre, incluso el conserje más invisible puede sorprender a todos. Si esta historia ha movido algo en ti, compártela con alguien que necesite recordar que el talento a menudo vive en los lugares más inesperados.